Debo empezar afirmando una verdad sobre quién les habla, sobre mí, y es que como se van a dar cuenta, yo no soy una mujer y menos una madre, así que el tema está un poco complicado hablarles desde una perspectiva de una mujer. Sin embargo, trataré de ser lo más bíblico posible, lo más cercano a la palabra de Dios, quitando mi humanidad y también este tema de ser varón. Por lo tanto, tengo que regirme y acercarme lo más posible a lo bíblico, tratando de transferir lo que dice la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios nos quiere decir el día de hoy. Ahora, es importante mencionar antes de empezar directamente al mensaje que todos, y esto es una verdad, todos somos influenciados por la cultura y la visión de esa cultura, o la cosmovisión como alguien lo llama. Si bien se habla de una cultura machista al día de hoy, la realidad es que el centro de la familia siempre va a girar alrededor de la madre. Siempre lo va a hacer y todos los años, pues no me voy a cansar de decirlo y el mundo no se cansa de decirlo. La familia está como centro, siempre va a ser la madre. Por ejemplo, cuando hablamos de crianza, estaríamos hablando de un rol que gira alrededor de la madre. Culturalmente no parece esto algo malo, pero no es justo. ¿Sí? No es justo que una mujer cargue con todo ese rol. No es justo porque no es un rol solamente de la mujer. De hecho, principalmente es del varón. No es justo, pero eso suele suceder. Y eso es parte de nuestra cultura. Entonces, como nosotros somos influenciados por nuestra cultura y la visión que tiene la cultura, pues nos dejamos llevar por ese tipo de cosas, aunque nosotros sabemos la verdad. Es que no es justo que la mujer cargue con toda la responsabilidad de educar a sus hijos, pero suele suceder. Es así lo que tenemos. Entonces, buscando estudiar el rol de la mujer, el rol que la mujer asume como madre también, me encontré con algunos temas relacionados con lo difícil de ser madre. Es interesante la de temas que me encontré con este título, lo difícil de ser madre, ¿sí? Y puede ser que este también sea el tema de conversación cuando un grupo de madres, con un grupo de mujeres que ya son madres, se sientan a conversar sobre la familia. Lo difícil que es ser madre, cómo se levantan, cómo les tienen que despertar, cómo les tienen que vestir. O sea, lo difícil de ser madre. Tal vez no sea el tema así central de la conversación, pero siempre les puede llevar a conversar sobre eso, de lo difícil que es ser madre y que los hombres no entienden y que tanta cosa. Así que con esta idea de este grupo de mujeres, imagínense usted un grupo de mujeres yendo a una reunión de mujeres, si es que Dios nos permite, ya lo podremos hacer, pero imagínense con esta idea del grupo de mujeres que se sienta a conversar sobre lo difícil que es ser madre, o por lo menos llega ese tema de lo difícil de ser madre. Yo me imagino a las mujeres que tenemos en los relatos bíblicos sentados alrededor de una mesa contando sus experiencias. Entonces, yo en mi imaginación quiero que me acompañe acompañe en mi imaginación. Y yo me imaginaba, ¿no? Si las mujeres de la Biblia, si todas las mujeres de la Biblia, si todas las madres de la Biblia se juntaran en una reunión de mujeres, si tuvieran una reunión de mujeres, imagínense en el cielo reuniéndose todas las mujeres ahí en su reunión de mujeres, solo imagínense, no es que sea así, pero imagínense todas las mujeres reunidas, ¿cuáles serían sus experiencias? ¿Cómo serían sus historias? ¿O cuáles serían sus historias? Porque si bien tenemos un montón de historias en la Biblia acerca de ellas, supongo que tenían algo más que decir. Nosotros solo vemos de alguna manera la parte externa y el aprendizaje que el Señor nos quiere dejar de eso, pero había más cosas que las mujeres sintieron, pasaron, conversaron. No sé, había un montón de cosas. Es como la reunión de mujeres que, o sea, se reúnen, cada mujer tiene su historia, pero más allá de la historia está lo que siente, lo que piensa, lo que pasó en ese momento. Entonces yo me imaginaba, acompáñeme, toda la predicación, todo el sermón es esto de imaginarse. Imagínense todas las mujeres en los relatos bíblicos que se reunieran
a conversar, se reunieran en una reunión de mujeres, en un grupo de mujeres. Entonces, ¿qué historias contarían esas mujeres si las mujeres de los relatos bíblicos se reunieran a conversar? Hay que utilizar nuestra imaginación para averiguarlo, pero también vamos a utilizar la palabra de Dios y es algo muy interesante lo que podemos descubrir si utilizamos esta idea de una reunión de mujeres que se sientan a conversar, pero estas mujeres van a ser las mujeres de los relatos bíblicos. Entonces, en una reunión de mujeres, usted ya utilice su imaginación, en una reunión de mujeres, el tema a tratar es lo difícil de la maternidad, ¿sí? Ese va a ser el tema de la reunión de mujeres. Han sido llamadas todas las mujeres de los relatos bíblicos a esta reunión de mujeres. Y el tema es lo difícil de la maternidad. Entonces todos van emocionados, creo yo. Por lo menos para conversar, para tomarse un café o tomarse un té, pero por lo menos se van a reunir y van a conversar de lo difícil que es de la maternidad. Muchas mujeres van a decir, yo tengo un montón de cosas para decir, yo tengo un montón de historias para decir, yo tengo un montón de cosas para decir a las más jóvenes. Yo voy a esa reunión, voy a conversar sobre esto. Entonces, la primera en contar su historia va a ser Eva, ¿sí? Se encuentra Eva y yo me imagino a Eva siendo la líder de esta reunión, incluso del grupo de mujeres, porque es la primera mujer y también tiene, digámoslo así, más experiencia, digámoslo así, la primera que llegó y es la que más tiene experiencia, digámoslo así. Entonces, la primera en contar es la líder, que es Eva. Entonces, quien es experta en temas relacionados con peleas entre hermanos. Cualquier cosa con respecto a peleas entre hermanos, Eva es la indicada para enseñar. Entonces, si alguna mujer quiere saber acerca de peleas entre hermanos, Eva. Todos iban a Eva porque ella es la experta en este tema relacionados entre hermanos. Entonces, Eva empieza a contar su historia y lo principal siempre va a ser la pelea entre hermanos. ¿Cómo solucionar este tema entre los hermanos? ¿Cómo solucionar después de la pelea entre los hermanos? Entonces, Eva es la principal en este tema. La segunda mujer que se levanta es Rebeca, ¿sí? Ella está muy interesada en lo que dice Eva y le hace muchas preguntas a Eva, pues ella tiene mellizos y acaba de tener mellizos quienes están peleando y compitiendo entre sí. Entonces tiene muchas preguntas al respecto de las peleas entre hermanos y le hace muchas preguntas a Eva y se queda así pasmada de lo que Eva está diciendo. Jocabed es la otra mujer que está ahí, quien es la madre de Moisés. Jocabed también quiere intervenir y habla sobre la crianza de sus 3 hijos en un tiempo donde la crianza era muy peligrosa, ¿sí? Resultaba muy peligrosa la crianza cuando Jocabed, en el tiempo de Jocabed. Entonces ella también habla sobre la crianza de sus 3 hijos en un tiempo donde la crianza era tremendamente complicada. Pero Sara interrumpe a Jocabed y le dice: por lo menos tú tuviste 3 hijos. Yo solo tuve 1. Además, yo pensé que nunca iba a tener un hijo. Y sobre todo, tú lo tuviste en tu juventud. Yo lo tuve en mi vejez y solo tuve 1. Ana sale en apoyo de Sara diciendo: es verdad, a nosotras nos costó ser madres. Sí, tú tuviste 3 hijos. Aún en tiempo difícil de crianza, por lo menos tú tuviste 3 hijos. A nosotros, a Sara y a mí, nos costó ser madres. La hija del faraón sale en defensa de Jocabed y le dice: tú no puedes hablarle de esa manera a Jocabed. Ustedes no estuvieron ahí cuando ella tuvo que dejar a su bebé en el río con la incertidumbre de saber si viviría o no viviría. Así que tú no puedes hablarle de esa manera. Así que la conversación se está calentando más porque cada quien tiene su historia. Y la conversación también se vuelve más interesante. Todas se quedan pasmadas de lo que está pasando. Todas tienen algo que decir acerca de la maternidad. Todo esto se daba mientras otras mujeres miraban con atención la conversación, que cada vez se iba calentando más. Ahí estaban las hijas de Lot, que querían ser madres a toda costa. Pero ¿cómo podemos ser madres? Ellas querían saber cómo llegar a ser madres, querían escuchar lo de Sara, querían escuchar lo de Ana, querían escuchar lo de Jocabed, querían escuchar lo que había pasado con Ana y Sara.
acerca de lo difícil de tener hijos, porque ellas no tenían hijos y además no tenían esposo, pero querían ser madres. También estaba Raquel y Lea escuchando a Rebeca, la abuela de sus hijos. Entonces estaban ahí atentos a ver qué decía la abuela de sus hijos. Betsabé, la madre de Salomón, quería decir algo, pero no le dejaban. Ya saben por qué. Si saben la historia, ya saben por qué no dejaban conversar a Betsabé. Una joven Ruth había llegado a la reunión y quería saber sobre el tema de la viudez, quería saber si se puede volver a casar y qué hacer en ese caso. Entonces tenía muchas preguntas a estas mujeres, pero como la conversación estaba muy caliente, muy ardiente, y ahí estaban casi discutiendo, entonces Ruth se acerca a conversar con Noemí, que había llegado con ella, pues las otras mujeres no le daban respuesta y no le estaban parando bola, así que estaba conversando con Noemí, que estaba junto a ella. Tarde a la reunión, como siempre. Llegaron un grupo de nuevas integrantes. Siempre hay una o dos mujeres, pero en este caso era un grupo de nuevas integrantes que habían llegado tarde porque no sabían dónde era, no sabían dónde estaba el paraíso, así que no sabían dónde estaba la casa de Eva. Y llegaron tarde porque estaban buscando la dirección. Pero llegó María y su prima Elizabeth. También llegó Salomé, la madre de los discípulos de Jesús, y con ella también la abuelita Loida, que saludaba desde lejos a Noemí, porque ellas eran muy buenas amigas, Noemí y Loida, juntamente con Sara, eran las mujeres con más edad, entonces se llevaban muy bien. En lo más alto, interesante y animado de la conversación, Agar quiere contar su historia. Todas regresan a ver a Agar, pero también buscan el rostro de Sara. Los que conocen la historia van a entender eso. Entonces, Agar quiere conversar y levanta la voz, quiere contar su historia acerca de la maternidad. Y todas muy atentas porque es Agar, ¿sí? Y también buscan a Sara, viendo cómo va a reaccionar sobre lo que va a decir Agar. Así que hoy vamos a escuchar la historia de una madre que tuvo que criar a su hijo sola. Muchas mujeres pueden decir y afirmar qué difícil es ser madre, y es verdad. Y Agar es una mujer que les puede contestar: yo te entiendo. Ella empieza contando su historia. Recuerda que están en la reunión de mujeres. Ella empieza contando su historia y todo empieza en una fiesta. Sí, toda la historia de Agar empieza en una fiesta. Dice Génesis 21, vamos a abrir nuestra palabra para seguir la historia. Génesis 21. Dice Génesis 21, versículo 8. Dice, el niño creció y fue destetado. El día que Isaac fue destetado, Abraham ofreció un gran banquete, pero Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo. O sea, el hijo se estaba burlando de su hermano, o de su medio hermano. Así que le dijo a Abraham, despide a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esa sierva no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Entonces ella se había molestado, pero ya había cosas en el corazón de Sara. Se había molestado porque Ismael estaba molestando a su hermano pequeño, que no es algo raro, ¿no? Es algo completamente normal, pero ya había algo en el corazón de Sara. Entonces la historia cuenta que Agar llega a ser madre, y no por decisión propia. Usted va a recordar la historia. No fue decisión de Agar, sino por orden de su señora Sara. Fue Sara quien le dijo a Agar que se acueste con su esposo. Entonces Agar no fue madre por decisión propia. Pero cuando Sara llegó a tener un hijo y ve peleando a los dos niños, ella piensa, yo no quiero a ella y a su hijo cerca de mi hijo y de mi marido. O sea, yo no quiero eso. Y la echa de la casa a Agar y a su hijo.
Recuerden, esta es la historia que se está contando en una reunión de mujeres. Esta es la historia de Agar que está contando a otras mujeres. Entonces, Agar les hace una pregunta a las mujeres. ¿Alguna vez usted ha tenido, ha sentido que ha sido usada y rechazada? ¿Te has sentido que no te toman en cuenta? ¿Que no te valoran? ¿Alguna vez has sentido esto? Pregunta Agar. Y ella misma contesta, yo te entiendo. Yo fui usada y fui rechazada. Me encantaría decir que solo fue por un hombre, pero la realidad es que fue también una mujer quien me usó y me rechazó después. Así que yo te entiendo si tú te has sentido en alguna ocasión usada y rechazada o usada y no valorada. En este caso, la autoestima, cuenta Agar, la autoestima es afectada, el concepto propio es afectado. Puedes llegar a pensar que te mereces lo que está pasando porque cometiste un error, ¿sí? Porque te dejaste llevar por algo. Entonces puedes pensar que te mereces las consecuencias de ese error. Empiezas a dudar de tu capacidad como mujer, empiezas a dudar de tu capacidad como madre. Incluso como ser humano y como cristiana, empiezas a dudar de tu propia capacidad cuando alguien te trata de esa manera, cuando alguien te usa y te rechaza. Pregunta, dice Agar, ¿usted mujer se siente o ha sentido alguna vez usada y no apreciada, usada y rechazada? Los hijos no se dan cuenta de esto, pero ¿acaso no estás rechazando y no apreciando cuando decides simplemente no comer lo que tu madre te cocina? Eso también es rechazo, eso también es usar y rechazar. Entonces la mujer también se puede sentir usada y rechazada. También los esposos no se dan cuenta, pero también pueden usar y rechazar a su esposa. ¿Acaso no menosprecian, no es menosprecio pensar que el trabajo que hace la mujer en casa no necesita ser recompensado? Entonces es como tú eres la madre, tú eres la mujer, entonces tú tienes que hacer esto y sin ninguna recompensa. No hay un minuto para ella, no hay un tiempo para ella, no le estás dando ahí un dinero. Ve y cómprate todo lo que tú quieres. Estudia, yo me voy a quedar aquí criando y educando a los hijos. Entonces, ¿acaso no es menosprecio? ¿Acaso no es usar y después rechazar? Cuando uno piensa que el trabajo de una mujer no necesita ser recompensado, que no necesita ella algo. Bueno, todas las mujeres pueden llegar a sentirse usadas y rechazadas por los hijos y por los esposos. Aquí viene el primer consejo de Agar hacia las mujeres que se han sentido rechazadas y usadas. Primer consejo, recuerda quién te ama. Recuerda que eres amada. Cuando una mujer se siente amada, no le importa lo que las otras personas digan, ni siquiera si es otra mujer, no le importa. Entonces tú recuerda quién te ama y recuerda que eres amada. Dice Isaías 49, versículo 14. El Señor me ha abandonado, dice Sión, dice el pueblo. El Señor se olvidó de mí. ¿Pero acaso se olvida la mujer del hijo que dio a luz? ¿Acaso una mujer, una madre se olvida de su hijo? ¿Acaso deja de compadecerse del hijo de su vientre, aún cometiendo errores? Tal vez ella se olvide, pero yo nunca me olvidaré, dice el Señor. Dios está utilizando aquí una ilustración de una madre para hablar de la capacidad de amar. Si ya es complicado que una madre deje de amar a sus hijos aún portándose mal, aún yéndose lejos, ya es complicado, muy complicado que la madre se olvide de sus hijos, menos Dios. Eso está diciendo. La madre se podrá olvidar, dice Dios, pero yo no. Ya es complicado que una madre se olvide de sus hijos. Esa es la capacidad de amar de Dios. Salmos 36, versículo 7, nueva traducción viviente, dice, qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios, todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Y en Jeremías 31, versículo 3, dice, hace ya mucho tiempo el Señor se hizo presente y me dijo, yo te amo con un amor eterno, por eso te prolongo mi misericordia.
Cuando una mujer se siente usada, se siente rechazada, incluso puede tomar decisiones equivocadas, puede meterse, puede involucrarse en relaciones románticas muy nocivas. De hecho, eso puede ser el sentido, ¿no? de involucrarse en relaciones románticas nocivas, en relaciones románticas que no ha sido probado por Dios, porque en algún momento se sintió rechazada y utilizada. Para que eso no ocurra, para que tú no llegues a tomar decisiones equivocadas, mujer, para que no te llegues a involucrar tampoco en relaciones nocivas, recuerda quién te ama y recuerda que siempre vas a ser amada todos los días. Un pastor dijo, tu valor proviene de quien te ama y a quien tú amas. De ahí viene tu valor. Tu valor no viene de quien te dice que te ama, sino de quien realmente te ama. De ahí viene tu valor. Continúa la historia Agar en Génesis 21, versículo 11, y dice, estas palabras le parecieron muy preocupantes a Abraham por causa de su hijo. Recuerden, Sara le está diciendo a Abraham, yo no quiero esta mujer en mi casa. La utilicé y ahora le voy a rechazar. Yo no quiero a esta mujer, tampoco quiero a su hijo en mi casa. No van a compartir la casa conmigo y con mi hijo. No van a compartir. Entonces yo quiero que ella salga de mi casa. Entonces dice, estas palabras le parecieron muy preocupantes a Abraham por causa de su hijo Ismael. Ahora noten algo interesante sobre esto. Ni siquiera fue por mí, dice Agar. Ni siquiera fue por mí la preocupación. Fue por su hijo. Pero aún así solo se molestó y nada más. O sea, no hizo ningún escándalo Abraham por lo que estaba pasando con su esposa Sara, o lo que estaba diciendo su esposa Sara. Ni siquiera se preocupó por Agar, se preocupó por su hijo. Y aún así, preocupándose por su hijo, ni siquiera hizo algo extraordinario. Solo se molestó, solo se preocupó un poco. Ni siquiera fue por Agar, fue por su hijo. Entonces, Agar se queda callada y le pregunta a las mujeres, ¿tienen esposos que se han preocupado únicamente por sus hijos y no por ustedes? Hay de esos esposos. Tiene esposos ausentes, pero son padres presentes. Son increíbles padres, pero esposos ausentes. O también tiene a alguien que es un padre y un esposo ausente. Que ya tiene el combo, ya es padre ausente, esposo ausente. Bueno, si usted tiene, dice Agar, yo te entiendo. Yo te entiendo, yo pasé por eso. Un padre pasivo, un esposo pasivo, ausentes, también es un problema para la mujer. Es un problema para las hijas, es un problema para la esposa, es un problema para la esposa que es madre. Tener este tipo de esposos es un problema, causa un problema. Pero no se preocupen, Dios tiene algo que decir al respecto, dice Agar. Sigamos con la historia, Génesis 21, versículo 12. Pero Dios le dijo a Abraham, no te preocupes demasiado por causa del niño ni de tu sierva. Hazle caso a Sara en todo lo que te diga, pues por medio de Isaac te vendrán descendencia. Aunque también del hijo de la sierva haré una nación, porque es descendiente tuyo. Hasta aquí tenemos la historia de Agar y cómo se va transcurriendo, solo empezando de una fiesta. Aquí viene el segundo consejo de Agar. Cuando pienses que nadie hace nada por ti, Dios te dice, tranquila, yo haré algo. Tal vez la vida de una mujer y de sus hijos no estén en los planes de alguien, ni siquiera del esposo y del padre, no estén en sus planes, pero sí están en los planes de Dios. Tal vez te preguntes, ¿qué será de mi vida? ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué haré? Bueno, Dios tiene planes para tu vida y para la vida de tus hijos. Hay que vivir con la expectativa de lo que Dios tiene pensado para nuestra vida y no de lo que las circunstancias nos dicen. Las circunstancias nos pueden decir un montón de cosas. Estoy sola. ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Bueno, nos pueden decir un montón de cosas, pero no hay que vivir con la expectativa
de lo que las circunstancias nos dicen, sino con la expectativa de lo que Dios tiene pensado para nuestra vida. Dios tiene planes para nuestra vida y para los hijos, dice Agar. Efesios 2:10 dice: nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Entonces ya hay un plan de Dios para la vida de la madre y la vida de los hijos, aunque su vida y la vida de sus hijos no estén en planes de nadie aquí, pero Dios tiene planes para su vida. ¿Quién fue Agar? Saliéndonos un poquito de la historia contada por Agar. ¿Quién fue Agar? Bueno, más allá del tema religioso, que también es un tema controversial, Agar es madre de todos los musulmanes. ¿Sí? ¿Y quién son este grupo de personas? Bueno, es las personas que ahora son las más ricas de todo el mundo. Y Agar es la madre de esas naciones. Entonces, aunque no estén en planes de algún varón, de algún esposo, la vida de esta madre y de sus hijos, bueno, Dios tenía planes para ellos. Y Agar es la madre de las naciones más ricas del mundo. Sigue la historia, sigue contando la historia Agar en Génesis 21, versículo 14. Dice: al día siguiente Abraham madrugó, tomó pan y un odre con agua, y luego de ponérselo a Agar en el hombro, quiero que se vayan imaginando y imagínense que Agar está contando esto. Dice: al día siguiente Abraham madrugó, tomó un pan y un odre con agua y luego me lo puso en el hombro. Le entregó el niño y me despidió. Y yo salí y anduve sin rumbo fijo por el desierto de Berseba. Entonces, Abraham es aquel padre que piensa que da lo suficiente, que por dar, no sé, un poco de comida, un poco de dinero, ya es suficiente. Ese es el tipo de padre que fue Abraham para Ismael. O sea, que da un poquito de comida, un poquito de lo que le sobra, porque cree que es suficiente. Y cuando se le da, se siente tranquilo porque ahora es problema de la mujer. Y yo ya le di, entonces ahora es problema tuyo, tú sabrás cómo lo administras. Ese es el tipo de Abraham. Ese fue el tipo de padre que Abraham fue para Ismael. Génesis 21:15 dice: cuando le faltó agua al odre, tendió al niño bajo el arbusto. Cuando me faltó agua, tendí a mi niño en un arbusto. Yo sé, dice Agar, lo que se siente luchar sola cuando un esposo falta, cuando es irresponsable, cuando está ausente por cualquier motivo o simplemente no quiere asumir su rol y su trabajo. Yo sé lo que es luchar sola. Otra vez Agar les hace una pregunta a las mujeres en aquella reunión y les dice: ¿alguna vez usted se sintió sola? ¿Estás guiando a la familia sola? Bueno, yo te entiendo. Yo también lo hice. Yo también me sentí sola. Yo también tuve que guiar a mi familia sola. Es que yo te entiendo, yo también lo hice. Pero Dios oyó la voz de mi hijo. Mujeres. No tenemos un Dios que nos facilita la vida. Tenemos un Dios que hace sacar lo mejor de nosotros mientras sobra para que nosotros tengamos lo necesario para lograrlo. Y es lo maravilloso de Dios, que no nos facilita la vida, porque ¿qué aprenderíamos de eso? Si no tenemos un Dios que hace todo lo posible para que nosotros tengamos lo necesario y sacar lo mejor de nosotros. Génesis 21:15 sigue la historia. Cuando me faltó agua en el odre, tendí a mi hijo bajo el arbusto y fui a sentarme frente a él a la distancia de un tiro de arco, pues decía: no quiero ver cuando mi niño muera. Y sentada frente a él, empecé a llorar. Tercer consejo de Agar: no cierres los ojos a los problemas. Los problemas no se van cuando uno cierra los ojos. Si vas a llorar, llora. Tranquilamente llora. Pero
Si es para levantarte y seguir adelante, hazlo. Pero no cierres los problemas a los problemas. Si quieres llorar, llora. Pero no cierres los ojos a los problemas. Filipenses 4:6 dice: no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Eso no quiere decir que no puedes llorar. Llora si es necesario, pero recuerda que Dios escucha nuestro llanto y también escucha el llanto de los niños. Génesis 21, versículo 17, sigue contando la historia de Agar. Dice: pero Dios oyó la voz de mi niño. Entonces el ángel de Dios me llamó desde el cielo y me dijo: ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, que Dios ha oído la voz del niño ahí donde está. Vamos, levanta al niño y sosténlo en la mano, porque yo haré de él una gran nación. Y Dios le abrió los ojos y yo vi un manantial. Entonces fui y llené el odre con agua y le di a beber a mi niño. Y Dios estaba con mi niño, y él creció y se estableció en el desierto y fue tirador de arco. Así que no cierres los ojos a los problemas. Tú tienes que abrir para ver lo que Dios tiene para ti. Pero también tienes que levantarte. No solo es solo ver la provisión de Dios, sino es levantarte para tomar la provisión de Dios. No cierres primero los ojos a los problemas, ábrelos para ver lo que Dios tiene para ti, pero después tienes que levantarte para coger lo que Dios tiene para ti. No puedes quedarte ahí. Sigue contando la historia, versículo 18. Dice: levanta al niño y sosténlo en la mano, porque yo haré de él una gran nación. Y Dios me abrió los ojos y yo vi el manantial. Entonces fui y llené el odre con agua y le di de beber al niño. Así que no solo es no cerrar los ojos, sino es ver lo que Dios tiene para ti y además levantarte y hacer lo que el Señor te está mandando, recoger lo que el Señor te ha dado para dárselo a los niños. No te puedes quedar cerrado los ojos llorando porque las circunstancias están difíciles. Sí, si es necesario, llora, pero es para levantarte después. No puedes cerrar los ojos hacia los problemas. Yo vi la solución, dice Agar. Yo no vi la solución, perdón, dice Agar, por cerrar los ojos. Pero tuvo que venir Dios a abrirme los ojos, pero también tuve que levantarme para tenerlo. Tuvo que venir Dios a hablarme para verlo, pero también tuve que levantarme para tenerlo. Así que no cierres los ojos, ábrelo para ver la provisión de Dios. Mientras decía esto, Agar tomaba asiento. Mientras todos se miraban entre ellas sin decir nada. La historia de Agar les había conmovido. Mientras esto pasaba, Eva estaba terminando la reunión y todas miraban también a Sara para ver lo que decía. Quiero concluir con algunas cosas que debemos rescatar de esta reunión de mujeres, de la historia que se contó en esta reunión de mujeres. Y la primera cosa que podemos ver es que mujeres sean maestras de otras mujeres. No sean jueces de otras mujeres, sean las maestras. Ese es el trabajo cuando uno tiene historias para contar, cuando uno ha pasado experiencias, ser maestras a otras mujeres. No quiere decir que las otras mujeres van a pasar exactamente lo que tú pasaste, pero tú vas a tener una historia que va a traer consigo una sabiduría. O sea, tú tienes que ser maestras de otras mujeres. Y hay mujeres que han pasado cosas difíciles y que a veces no tienen voz entre las mujeres porque se creen que no tienen la capacidad de decir algo, pero tienen historias maravillosas que les pueden hacer maestras de otras mujeres. Así que mujeres, sean maestras de otras mujeres. La segunda cosa que podemos rescatar de esta conversación, de esta reunión, es que mujeres, tengan cuidado, porque por el afán de ser excelentes mujeres, excelentes madres, ustedes pueden lastimar a otras mujeres. Las mujeres saben esto, pero qué duras
son las mujeres con otras mujeres. Son tremendas. O sea, no sé, critican, les quitan el valor solo por tratar de ser o aparentar ser excelentes mujeres y excelentes esposas y madres. Entonces, con ese afán, ellas desvalorizan, le quitan el lugar a otras mujeres. Así que tengan mucho cuidado, porque por el afán de ser excelentes mujeres pueden lastimar a otras mujeres. Tengan muchísimo cuidado, porque eso puede pasar. ¿Qué es lo que vemos aquí? Sara tenía una historia para contar. Tenía mucha sabiduría Sara en cuanto a lo que había pasado. Pero saben que tenía otra historia. Y es la historia de Agar. Agar también tenía algo que decir sobre Sara. Y es lo que le había lastimado. Y en medio de eso, pues, vio escuchó la voz de Dios. Mujeres, no borren lo bueno que tienen en su vida con lo malo que hicieron para lograrlo. Y si para lograrlo ustedes están lastimando a otras mujeres y tienden a lastimar a otras mujeres y desvalorizar y ponerse sobre un pedestal diciendo soy una excelente mujer, excelente esposa, excelente madre, y desvalorizas a otras mujeres, entonces estás borrando lo bueno con algo malo que has hecho. Y las mujeres son tremendamente duras con otras mujeres. ¿Qué otra historia tiene, no sé, la persona que ha compartido algo de tu vida? Tú puedes contar muchísimas cosas. En tu vida como esposa, mujer, de madre. Tú tendrás que contar muchas cosas. Pero hay otra mujer que tiene que contar algo sobre tu historia. Y tal vez no te agrade escucharlo. Así que tengan mucho cuidado, porque por el afán de ser excelentes mujeres, excelentes madres, excelentes esposas, ustedes pueden lastimar a otras. Así que van a estar borrando lo bueno con algo malo. Lo tercero que vamos a poder rescatar de esta historia, de la historia que se contó en esta reunión de mujeres, es que estos son los tres consejos que Agar dejó para todas las mujeres en aquel día. Y algo que me gustó de la historia es que Agar no tenía nada que decir contra Sara. Es lo que hace un corazón que ha tenido un encuentro con Dios. No tenía nada que decir. Contó su historia. Sí, en medio de su historia, obviamente Sara quedó mal, pero no tenía nada malo que decir de Sara, sino todo lo que cuenta es la provisión de Dios para su hijo. ¿Cuáles son esos tres consejos que Agar deja? Primero, recuerda quién te ama, recuerda que eres amada. Y esos son consejos para mujeres. Recuerda quién te ama y recuerda que eres amada. Todo el tiempo recuerda eso. Tu valor no tiene nada que ver con la persona que te dice que te ama, sino quien realmente te ama. Ese es tu valor. Y tu vida debe estar guiada por ese amor de ese ser que es Dios, que te ama verdaderamente. Entonces recuerda quién te ama, recuerda que eres amada. Lo segundo es, cuando pienses que nadie hace nada por ti, que te sientes sola, Dios te dice, tranquila, yo haré algo. Sí, yo voy a hacer algo. Tú te has sentido usada, menospreciada, que no te valoriza, que los hijos te rechazan la comida, que el esposo no ve como algo precioso lo que tú estás haciendo. Bueno, tranquila, yo haré algo. Yo tengo planes para ti. Y lo tercero es, no cierres los ojos a los problemas, ábrelos para ver la provisión de Dios. Pero tienes que levantarte, ¿sí? Mujer, no renuncies. Cualquier mujer, seas madre, no seas madre, estés pensando en casarte, no, cualquier mujer, tú no renuncies. La bendición puede estar a un paso de donde estás, pero tienes que levantarte, tienes que abrir los ojos y no tienes que rendirte. Dios tiene planes para tu vida. Con esos tres consejos de esta increíble mujer, Agar, yo quiero bendecir a las mujeres este día y a la familia este día por tener a mujeres valientes que se esfuerzan todos los días, que a veces recaen porque a veces olvidan quién les está amando, pero Dios ama con un amor eterno, y el que sabe esto, el que vive para esto, es suficiente.